Él llegó a Nazaret, donde había sido criado, y entró en la sinagoga, como era su costumbre. Y el sacerdote le dio las escrituras para leer. Y él leyó Isaías 61. Y cuando hubo leído las escrituras, él se sentó, devolvió la Biblia al sacerdote, el libro, y se sentó. Y los ojos de todos en la congregación estaban enfocados en él. Y las palabras preciosas procedieron de su boca, y él dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. Hoy se ha cumplido esta escritura. Cuán precisa es la escritura. Noten ustedes esto en Isaías 61, 1 al 12, al 2, perdón. Es de donde nuestro Señor estaba leyendo. Isaías 61, 1 al 2. Pero la mitad del segundo versículo de Isaías 61, él se detuvo, donde dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, a proclamar el año de la buena voluntad. Allí se detuvo. ¿Por qué? Porque la otra parte, para traer juicio, no concernía a su primera venida, sino a su segunda venida. ¿Ven? No concernía allí. Pues vemos cómo las escrituras nunca fallan. Siempre son perfectas. Jesús se detuvo exactamente donde se detuvo la escritura, porque eso era precisamente lo que habría de ser vindicado en su día, en esa primera venida. En la segunda venida, Él traerá juicio sobre la tierra, pero no en aquel tiempo. Él debía predicar el año de la buena voluntad. Noten, el Mesías parado allí en la plataforma para identificarse con la palabra de promesa para aquella edad. Tan extraño. El Mesías parado ante la iglesia. Y fíjense en estas palabras tan preciosas, cuando él dice aquí: para predicar el año de la buena voluntad. El año de la buena voluntad, como todos sabemos, siendo lectores de la Biblia, fue el año del jubileo, cuando todos los esclavos y prisioneros, como habían sido capturados como prisioneros, tenían que entregar un hijo para pagar una deuda, o una hija para pagar una deuda. Y estos estaban en esclavitud. No importaba cuánto tiempo habían estado en esclavitud o cuánto tiempo les tocaba permanecer allí. Cuando llegaba el año del jubileo, cuando sonaba la trompeta, todo esclavo podía ser libre si así lo deseaba. Uno quedaba libre. Ya no era esclavo. Pero si uno deseaba permanecer como esclavo, entonces tenía que ser llevado al templo y parado junto a la columna del templo, y tomaban una lesna y le perforaban la oreja. Y entonces usted tenía que servir a ese amo por el resto de sus días. ¡Qué ejemplo tan perfecto es del Evangelio de Jesucristo! Cuando es predicado el año de la buena voluntad y el tiempo del jubileo. Cualquiera, no importa quién sea, cuál sea su color, a cuál denominación pertenezca, qué tan profundo se haya sumergido en el pecado o qué mal tenga, usted puede ser libre cuando oye sonar la trompeta del Evangelio. Usted queda libre. Pero si usted le da la espalda al mensaje y se niega a oírlo, note, a usted le perforaban la oreja con una lesna. Eso quiere decir que usted ha cruzado la línea entre la gracia y juicio, y usted jamás oirá el Evangelio otra vez. Usted jamás progresará. Usted permanecerá como esclavo al sistema en que se encuentra por los días que le queden. Si usted se niega a oír el año de la buena voluntad. Ahora, la otra parte del versículo, como dije, no requería atención, porque este Mesías que viene ahora, en este tiempo, es cuando Él traerá juicio. Ahora, ¿cómo pudieron aquellas personas fallar en reconocer quién era Él? ¿Cómo se les pasó por alto? ¿Cómo pudo suceder cuando fue tan claramente dado a conocer y mostrado? ¿Cómo es posible que no lo captaron? Cuando Él... ¡Qué tremenda palabra! Piensen en eso. Hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos.
¿Quién lo dijo? Dios mismo, el cual es el intérprete de su propia palabra. Hoy se ha cumplido esta escritura. El Mesías, él mismo, parado en la presencia de la congregación, leyendo una palabra de la Biblia referente a sí mismo. Y luego dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Y sin embargo ellos fallaron en captarlo. ¿Qué tragedia sería esa? Pero así sucedió. Ha sucedido muchas veces. ¿Cómo pudo suceder? Por supuesto, como ocurrió en otros tiempos, fue por creer interpretaciones humanas de la palabra. Esa fue la causa. Esos creyentes en aquellos días, así llamados creyentes, estaban aceptando la interpretación que los sacerdotes habían dado de la Escritura. Por eso Jesús, no perteneciendo a ninguna de sus órdenes o sociedades, fue excomulgado de entre ellos. Y por lo tanto, no lo podían identificar a él entre su grupo porque él era diferente a ellos. La persona de Jesucristo fue tan singular que nadie debió haber fallado en reconocer que ese era el Hijo de Dios, por cuanto él era la identificación perfecta de la Escritura que fue escrita de él. Y así se conoce con cualquier cristiano, a cualquier cristiano, cuando su vida identifica las propias cosas que el cristiano debe hacer. Se paró allí y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Cuán sobresaliente, qué tan claro. Sin embargo, aquella gente lo malentendió. ¿Por qué? Fue porque tomaron la interpretación de alguna orden sacerdotal a la cual estaban escuchando. Y la historia siempre se repite. Y las escrituras tienen un significado múltiple y una revelación múltiple. Por ejemplo, como dice en la Biblia, de Egipto he llamado mi hijo, refiriéndose a Jesús. Fíjense, en la referencia hallará que también se refiere a Jacob. Esa misma escritura. Jesús fue su hijo mayor. Jacob sí fue su hijo, que él llamó fuera de Egipto. A donde nos lleva la referencia de Scofield y también las otras referencias, porque esa era la escritura a la cual se refería. Así que tenía un doble sentido. Correspondía al llamado fuera de Jacob y al llamado fuera de Jesús. Y así también es hoy. Esa raíz de tanta confusión en la que estamos, y la gente falla en reconocer la verdad de Dios. Es porque hay demasiadas interpretaciones humanas de la palabra de Dios. Dios no requiere de nadie para interpretar su palabra. Él es su propio intérprete.